Hola, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro proyecto Control de Préstamos. En el capítulo anterior vimos un pequeño avance de lo que sería este capítulo. He tomado nota de estos puntos que vamos a tratar en este capítulo. Vamos a ver cómo está formado nuestro formulario. Una particularidad que estoy manejando un término que se llama periodicidad de pago. Y en el punto número 3, la forma de cálculo de interés, hasta donde tengo conocimiento, al menos aquí en México, estas dos formas es bastante común en el sistema financiero y en otras entidades financieras. Es muy común este tipo de cálculo. En los comentarios hubo un comentario donde mencionan este cálculo de interés o este tipo de interés fijo insoluto compensatorio. Estuve investigando, no encontré casi nada de información. Me gustaría conocer cómo es este cálculo, quizás sea algo parecido a alguno de estos, pero sí me gustaría tener más información para que en este proyecto vayamos abarcando todos esos cálculos que ustedes están acostumbrados a realizar. Yo sé que no en todos los lugares se realizan a lo mejor los mismos cálculos o la misma forma de cálculos, o quizá lo conocemos con otros términos. Es importante también conocer esas variantes. Vamos a hacer unas pruebas de lo que tengo implementado hasta ahora. En comparación con la pequeña muestra que hice en el capítulo anterior, este formulario ha variado bastante. Contiene más campos. La mayoría son campos de texto. Estamos manejando campos de fecha. Este combo box que le nombré periodicidad de pago, aquí vamos a poner las periodicidades que hay. Hasta ahora tengo estas, existen otras. También en el comentario me hicieron esta de interés diario. No estoy acostumbrado a trabajarla, pero sé que existen. Sobre todo, yo pienso que existe en el comercio, donde se invierte en determinado tiempo o día de la semana o del mes, y la recuperación es diaria y de esa forma también se pactan esos pagos. Por eso también lo estoy considerando. El número de cuotas, voy a ponerle que son a 10 cuotas. Voy a ponerle 12 cuotas. La tasa de interés, esta tasa de interés yo la estoy considerando anualizada. Es decir, que ese 60% es una tasa anual de interés. Si lo dividimos entre 12, nos quedaría una tasa mensual del 5%. Al final debemos llegar al mismo resultado. Este campo de fecha vence lo estoy dejando bloqueado porque se va a llenar durante el proceso que vayamos a realizar. Y como tipo de cálculo de interés, hasta ahora yo tengo dos, al menos aquí en México, son las formas más comunes de cálculo de interés. Quizás existen otras, me interesaría conocerla. Por favor, en los comentarios háganmelo saber. Estoy pidiendo este dato de primer fecha de pago porque de acuerdo a la periodicidad que seleccionemos, vamos a pedir una fecha. En este caso, en este primer caso que estoy diciendo que es una periodicidad diaria, es decir, que vamos a empezar a pagar cada día una determinada cuota. Si lo estamos otorgando el día 6 de mayo, o lógicamente debería empezar a pagarse a partir del día 7 de mayo, pero puede ser que no empiece ese día, también estoy considerando esa variante. Supongamos que empieza a pagar a partir del día 10 de mayo, porque a lo mejor estos días o del día en que pide el préstamo, compra la mercancía y transcurre un determinado número de días para que empiece a recuperar ese,
crédito o esa compra de mercancías que realizó nuestro cliente. Vamos a ponerle de que va a empezar a pagar a partir del día 10 y vamos a hacer el cálculo de esos intereses. Como podemos ver, aquí nos dice que el primer pago va a ser a partir del día 10 y así sucesivamente se va aumentando un día porque está pactado con pagos diarios durante 12 cuotas y hasta el día 21 de mayo, que es el último día o la última cuota. En cuanto al cálculo de intereses sobre saldos insolutos, aquí lo que se realiza o lo que estoy realizando es determinar el número de días que hay entre cada periodo. Entre la fecha en que se otorgó y el primer pago o la primera cuota han transcurrido 4 días. Entonces lo que se está haciendo es hacer ese cálculo sobre el saldo insoluto por los 4 días, por la tasa pactada y nos resulta un interés. Y el número de cuotas es una división que estoy haciendo entre el importe otorgado y el número de cuotas pactadas. Y al final estamos sumando. En este caso no estoy considerando tasa de interés, por eso aquí perdón, tasa de impuesto, por eso aquí tenemos cero. Pero si aquí le ponemos una tasa de impuesto, nos va a hacer ese cálculo de impuestos en cada cuota. Voy a dejarlo como cero por ahora. Si cambiamos a saldo global, aquí vemos una diferencia tanto el importe de los intereses causados como el importe de cada una de las cuotas. Si observamos, todas las cuotas son fijas, es una cantidad fija durante todas las cuotas pactadas y el otro son cantidades diferentes. Lo que hace esta forma de cálculo de interés es que los pagos o las cuotas van disminuyendo conforme van avanzando el número de pagos. De esa forma lo tengo contemplado el código hasta ahora. Esto obviamente va a sufrir cambios de acuerdo a los comentarios que hagan. Eso va a ser muy importante para que también de esa forma abarcaremos todas ¿cómo se dice? Todas las variantes que puedan existir entre entre una forma de cálculo y otra. Entonces, esto, les repito, este tema o más bien este capítulo que estamos abarcando en solicitud de crédito, no sé si lo pueda abarcar en dos partes o sea necesaria más porque considero que es bastante amplio. Lo que estoy haciendo es tratar de explicar qué es lo que contiene y de acuerdo a las sugerencias que existan, vamos a ir adecuando esta opción para que quede funcional para todos. Vamos a ver las demás periodicidades. La semanal, por ejemplo, en todas nos va a pedir un número de cuotas. Voy a dejarla con 10 cuotas. Y el otro dato muy importante es determinar la fecha de pago, como les acabo de comentar. Cuando pactamos un crédito o un préstamo semanal, lo más lógico es que empecemos a pagar a partir de la siguiente semana. En este caso, si se contrata el día 6, el primer pago tendría que ser el día 13, pero puede ser que empiece a pagar el día 20 o el día 27. Pueden suceder esas variantes. También lo estoy considerando. Vamos a dejarlo que empiece a pagar a partir del día 13. Vamos a hacer el cálculo y aquí podemos ver que se va de 7 en 7 días porque son pactados de forma semanal. El cálculo es el mismo, es de la misma forma, lo único que varía es el número de días transcurridos en el periodo.
En el caso de quincenal, aquí sí tengo que aclarar que no está concluido esta periodicidad porque hay variantes. Si se dan cuenta, aquí nos pide una fecha del segundo pago. El primer pago, cuando se trata de quincenales, por lógica, debe coincidir con la quincena. En este caso, el primer pago vamos a pensar que lo va a realizar el día 15 de mayo. Nos está pidiendo el plazo porque cada vez que le cambio a la periodicidad se pone cero. Debemos de escribir el número de cuotas nuevamente. Entonces, esta es una validación que estoy haciendo para que no me genere error. Vamos a pensar que el primer pago lo va a realizar el día 15. Si nos damos cuenta, aquí se pone un día 15 en señal de que cada día 15 debería de hacer los pagos de cada mes y cada día último de cada mes. Por eso aquí vemos 31. Les repito, aquí existe una inconsistencia en el código. Lo he dejado así deliberadamente para que ustedes me hagan en los comentarios las sugerencias correspondientes. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, la inconsistencia que me presenta es porque en mi código yo le estoy sumando 15 días en cada periodo. Si a partir del día 15 es el primer pago, lo que estoy haciendo es sumando 15 días en cada periodo. Por eso existe esa inconsistencia que tendré que corregir porque lógicamente aquí debo buscar el último día de cada mes. Aquí tiene que ser el día 15, aquí también el último día de cada mes. Como estoy seleccionando día 31, entonces lo que tengo que hacer es identificar el día último de cada mes, porque no todos los meses traen 30 ni 31. Entonces aquí se requiere de desarrollar un código más amplio o que nos lleve más bien a la fecha en que queremos eh, de- eh, dejar estas fechas de pago, más bien. Esto se me ha complicado un poquito, traté de identificar eso, pero no quise ahondar más en el tema porque me interesa que hagan ustedes esas sugerencias, cómo están acostumbrados a realizar este tipo de periodicidades. En algunos casos he observado que no siempre coincide con la fecha de la quincena. Algunos le desfasan un día más o 2 días más porque es probable de que la persona que solicitó el préstamo no le dé tiempo de ir a las oficinas. Si tiene la facilidad de realizar un depósito o una transferencia, es más factible que realice el pago ese día. Pero si por alguna razón en su trabajo se atrasó el pago de su quincena, no sé, puede ocurrir cualquier cosa, entonces muchos lo que hacen es desfasarlo 1 o 2 días en cada quincena. De esta forma, eh, evitan ese tipo de contratiempos de que no pagas ese día y te empieza a causar intereses moratorios o gastos de cobranza, cosas como esas. Entonces, esta periodicidad sí me interesa que hagan los comentarios para que se pueda trabajar, se puedan hacer los ajustes correspondientes en los siguientes capítulos. La siguiente, que es mensual, esta es un poco más fácil porque son cada mes. Y normalmente lo que ocurre es que cada día es un día fijo de cada mes el pago. Si nos dice que va a empezar a pagar el día 6 en este caso de cada mes, los demás pagos los va a realizar ese mismo día. Aquí también quiero comentarles que nos vamos a encontrar con una situación que necesitamos comentar y necesitamos considerar en nuestro código. Puede ser que en alguno de estas fechas ocurra un día feriado.
o un día inhábil. Entonces debemos de considerar qué hacemos en esos casos. Supongamos que este es un día feriado. ¿Qué haremos? ¿Lo pasaremos al día siguiente o lo regresaremos al día anterior? Entonces aquí sí es muy importante los comentarios. Yo he visto o sé que normalmente lo que se hace es buscar el siguiente día hábil. Aquí también es importante esos comentarios para ver cómo se hace en otros lados. No en todos los lugares se realiza de la misma forma, entonces para que de alguna manera podamos considerar estas variantes. El caso al vencimiento, aquí yo pienso dejarlo que este dato, si es al vencimiento, obviamente va a ser a una sola cuota. Y lo que debemos pedir es la fecha de pago. Si lo estamos otorgando el día 6 de mayo, entonces a nuestro cliente le debemos de preguntar cuándo piensa realizar o, o a qué plazo quiere ese préstamo. Vamos a pensar que nos dice que nos paga el día 30 de julio y lo que hace es un solo registro y nos determina el número de días transcurridos en ese periodo. Aquí en el list view nos hace un solo registro con el cálculo correspondiente a ese número de días, ya sea sobre saldos insolutos o sobre saldo global. Entonces aquí debe ser el mismo, no hay ninguna variante porque no hay más que una sola cuota. Vamos a ver cómo tengo implementado estos códigos. Es un tanto complejo, sencillo y complejo. Al final lo reduje a un código bastante reducido, pero sí tenemos que considerar todos los escenarios posibles y sobre todo que nos den los cálculos eh, eh, correctos. Eh, no pude comprobar todos por cuestiones de tiempo. Si hay inconsistencias, por favor háganmelo saber. Bien, entonces al momento de dar clic en este botón que hace todo el proceso de cálculo, en esta parte son las validaciones correspondientes que ya hemos comentado en otros capítulos. Y a partir de aquí se está identificando cuál de estos tenemos seleccionado, si sobresaldo insoluto o sobresaldo global. En cada uno de los casos tengo un procedimiento para cada uno de ellos. En este caso dice interés saldo insoluto, que es este procedimiento. Y el siguiente interés saldo global lo tenemos en la parte siguiente. En este primero sobresaldo insoluto, en ambos, en ambos tiene muchas o casi todas las similitudes, salvo algunas variantes que vamos a comentar. Lo primero que estoy haciendo es declarar las variables correspondientes que vamos a usar para estos cálculos. Estas variables se corresponden a los campos que tenemos en el formulario, ya sea al importe, al número de cuotas, fechas, etcétera. Aquí estoy haciendo una operación matemática para determinar la cuota de capital. Lo que se está haciendo es el importe del interés, que es el saldo, esta variable saldo que lo toma del importe, entre el número de cuotas o el plazo, como lo estoy llamando en esta variable. Esa es la operación matemática para determinar cuál va a ser la cuota de capital de ese préstamo. En esta línea de código estoy inicializando en cero estas variables que me van a servir para llenar estos totales. Estas dos variables son de tipo fecha. Aquí estoy determinando una fecha inicial y una fecha final.
en base a estos campos, al campo txt fecha disposición y txt fecha pago 1, que viene siendo esta fecha y esta que tenemos aquí. Esta variable me va a llevar los días transcurridos entre un periodo y otro. En el número de días, esta función daydif estoy indicándole que me obtenga el número de días entre estas dos variables, que es la fecha inicial y la fecha final del periodo. Y a partir de aquí vamos a hacer un recorrido, vamos a recorrer mediante un bucle desde el número uno hasta el número de plazo contratado, hasta el dato que tengamos en esta variable, perdón, en ese campo. En esta parte estoy haciendo el cálculo de interés. Aquí son otras operaciones matemáticas. Para determinar la cuota de interés, lo que estoy haciendo es tomar el saldo, multiplicarlo por el número de días transcurridos, por la tasa correspondiente pactada, es el dato que vamos a tener en este campo, y el resultado lo estoy dividiendo entre 360 porque, como les comenté al principio, esa tasa la estoy considerando anualizada y 360 porque estoy considerando meses comerciales, no entre 365 o 365 días. Y a ese resultado lo estoy dividiendo entre 100 porque la tasa de interés no tiene el porcentaje correspondiente. Entonces, y como se trata de un porcentaje, por eso lo estoy dividiendo entre 100 y debemos de llegar a ese resultado. Yo sé que en otros lados ese cálculo lo realizan de otra forma o toman los datos de otra forma, pero al final debemos de llegar al mismo resultado. A este interés le estoy aplicando esta función round que significa que va a redondear ese resultado. Es decir, que si observamos, no obtuvimos decimales en el cálculo de los intereses, porque en determinado momento se complica cuando manejamos centavos. Entonces lo estoy redondeando. En caso de que no se requiera el redondeo, se quita esta función y también debemos de quitar esta parte. Y a partir de aquí vamos a agregar los datos a ListView. Si se dieron cuenta, aquí llenamos una serie de columnas con algunos datos. Aquí es donde obtenemos ese proceso. Como primer dato, la variable i nos va a llevar el número de cuota, empezando con el 1 hasta el plazo o el número de cuotas que le pusimos en el campo. Si se dan cuenta, en un caso le pusimos 12 y en los demás le pusimos 10. En el siguiente vamos a poner una fecha fin que va a ser la fecha de cada uno de los pagos, la fecha del pago de cada cuota. En la siguiente columna son los días transcurridos. En la siguiente es el saldo insoluto. En la siguiente columna, aquí vamos a hacer una validación. Le estamos diciendo de que si la variable i es igual al plazo, debe hacer lo que dice en esta línea de código. Esto para que el importe de nuestro préstamo coincida con el último pago. Si vamos a sumar todas las cuotas, debemos de llegar al mismo importe. Cuando se manejan centavos, normalmente nos queda una pequeña diferencia. Entonces, por eso estoy haciendo este ajuste o más bien esta validación para que en la última cuota nos haga esa, ese ajuste de esa pequeña diferencia y al final no nos quedemos con centavos de más o centavos de menos en el importe. En la siguiente columna vamos a poner la cuota de interés, en la siguiente el impuesto en caso de que cause y en la última vamos a
obtener el total o vamos a poner el total que sería la suma de la cuota de capital, cuota de interés y el impuesto. Estas variables la vamos a llenar en cada uno de los importes que son las que vamos a tener en esta parte inferior, los totales. Vamos a ir sumando en cada uno de los recorridos que va a ser este bucle. A partir de aquí vamos a actualizar las variables que vamos a ocupar. Ya no vamos a actualizar todas estas variables, sino de que únicamente vamos a actualizar estas variables del saldo insoluto y la fecha inicial, porque en cada registro, si pudieron observar, tenemos que identificar en qué fechas va a hacer sus pagos en cada cuota. Entonces, por eso estamos actualizando de esta forma esta variable de fecha inicial. Aquí tenemos que hacer también otra validación. Esta variable i, mientras sea menor al plazo, debemos de entrar en estas líneas de código. Y aquí debemos de identificar qué periodicidad de pago tenemos pactada, ya sea diario, semanal, quincenal. Y lo que vamos a hacer en cada una de ellas es sumar el número de días a la fecha final. A la fecha final porque en cada periodo determinamos una fecha de pago. Cuando es diario, obviamente le vamos a agregar un día y esta función dayAdd indica que le va a sumar y esta D nos indica que va a sumar días y aquí le decimos el número de días que va a sumar a la variable que nos trae la fecha inicial. En el caso de semanal, vamos a sumar días y el número de días que vamos a sumar son 7 días. En el caso de quincenal, vamos a sumar 15 días. Aquí es donde nos sale esa inconsistencia que les comenté. Estas líneas de código que tengo comentada, estuve haciendo algunas pruebas para tratar de determinar el día final de cada mes, que es lo más complicado, pero me interesa que hagan los comentarios para que yo pueda seguir desarrollando o corrigiendo esta inconsistencia. En el caso de mensual, aquí es un poco más sencillo porque lo que tenemos que hacer es sumar un mes. Esta M indica que a esta fecha le vamos a sumar un mes y este uno indica que estamos sumando ese mes, uno. Por eso, si se dieron cuenta o como les comenté, si determinamos una fecha de primer pago, al sumar un mes, queda fija esa fecha, en ese caso que le dijimos que empezaba a pagar a partir del día 6 de junio y se va cada día 6 de cada mes porque le estamos sumando un mes. Ya no le estamos sumando el número de días, no le estamos sumando 30 días, sino que le estamos sumando un mes. Ya sea que traiga 30 días, 31 o traiga 28 o 29 en el caso de febrero. Esta variable de días transcurridos la vamos a actualizar en cada recorrido que hagamos del bucle. Y esta línea de código nos va a actualizar este campo. Recuerdan que les dije que este campo iba a estar o está bloqueado más bien, que no podemos escribir nada. Es en esta línea de código que va a actualizar la última fecha de la cuota para que nos coincida la fecha del vencimiento con la última cuota pactada. El siguiente procedimiento que es sobresaldo global es muy similar, lo he hecho un poquito diferente, pero si observamos las variables son las mismas. Voy a tratar de ordenar para el siguiente capítulo las variables que estén en el mismo orden. Están en diferente orden por las pruebas que estuve realizando.
Y la única variante que vamos a tener con este procedimiento es la siguiente. Si nos damos cuenta, el cálculo de interés y el cálculo del impuesto, lo, en este primer procedimiento de sobresaldos insolutos, este lo tenemos dentro del ciclo for y en el otro caso lo vamos a tener fuera del ciclo for. Entonces, el cálculo de interés lo observamos en la parte superior porque lo realizamos una sola vez. En cambio, aquí lo tenemos que realizar cada vez que actualizamos o que hacemos un registro para determinar el interés que le corresponde a cada una de las cuotas. Y en este caso lo hacemos una sola vez porque es sobre saldos insolutos. Entonces el interés es el mismo en cada una de las cuotas. Esa es la única diferencia que observamos aquí. Aquí también tengo algo comentado, esta parte del código. Son pruebas que realicé. No las he borrado porque probablemente me sirva más adelante, porque, les repito, este capítulo no se termina aquí, porque nos va a faltar el guardado, la consulta, la modificación, etcétera. Y además de los comentarios que hagan, se van a hacer algunos cambios. Todo lo demás prácticamente viene siendo lo mismo, a excepción del quincenal, que es lo que vamos a ajustar de acuerdo a lo que comentemos en este capítulo. Eso es lo que tenemos en este capítulo. Es un tanto complejo realizar estos cálculos, pero demasiado interesante. De esta forma vamos a poder tener esta opción lo más depurada posible. Les repito, es probable que salgan inconsistencias, pero por favor, si la detectan, coméntenla. Comenten todo lo que concierne a este capítulo para que se hagan los ajustes correspondientes. Es todo por este capítulo. Gracias por estar de estos contenidos y los espero en el siguiente capítulo.